Azathoth, la niebla del fin. Novela de terror cósmico. Escrita originalmente por Luis M. P. Puerto. Año 2170. La Tierra, abrazada por las ciudades flotantes y la luz artificial, irradiaba un triunfo y progreso humano inusitados. Las torres de cristal, consideradas las maravillas del mundo, pensadas bajo la filosofía de que serían la maravilla insuperable de una civilización en un punto más alto, se alzaban majestuosamente hacia el cielo, testimonios de una era dorada. Dichas torres, usadas para emitir y recibir todo el espectro de frecuencias detectables y además, con sus hilos invisibles, tejía una red compleja que conectaba cada rincón del planeta. La vida cotidiana se desenvolvía entre maravillas de ingeniería, desde los vehículos flotantes que surcaban los cielos hasta las ciudades suspendidas en el aire, hasta las grandes estaciones de fusión nuclear biosintetizada, fusionando la naturaleza con la innovación en un auge de la biotecnología cuántica. Sin embargo, en medio de esta aparente utopía, una señal anormal, detectada, desafiaba la armonía de la existencia humana. Los científicos de renombre se sumergieron en el estudio de esta melodía desconocida que resonaba desde el cosmos distante. La doctora Trinity Mendoza, una de las mentes más brillantes en exobiología, se encontró liderando una expedición científica que tenía como objetivo comprender el origen y la naturaleza de esta misteriosa señal. Los laboratorios de investigación, situados en las alturas de las ciudades flotantes, zumbaban con la actividad febril de científicos que buscaban descifrar el mensaje alienígena. Los datos recopilados indicaban patrones complejos, secuencias que desafiaban cualquier comprensión convencional. La doctora Mendoza se sumergió en un mundo de ecuaciones y teorías, tratando de descifrar la clave oculta detrás de la señal. Esta señal no es simplemente un eco del universo, es un código, una forma de comunicación que va más allá de nuestra comprensión actual, comentó la doctora Mendoza en una reunión con el equipo de investigación. Mientras tanto, el capitán Alex Turner, al mando de la nave estelar Stortebeker, recibía actualizaciones constantes desde la Tierra. La señal, que inicialmente había sido detectada como una simple transmisión, se revelaba como un fenómeno más complejo de lo que se había anticipado. Capitán, las últimas simulaciones sugieren que la señal podría estar vinculada a fenómenos cuánticos aún no comprendidos por la ciencia actual. Parece manipular las leyes mismas del espacio-tiempo para comunicarse, pero es imposible descifrarlo, informó el teniente Reynolds, con un tono de asombro. La expedición científica y la tripulación de la Stortebeker se encontraban en un punto crucial. La señal, una vez simplemente misteriosa, ahora se revelaba como un enigma. La historia se torna más compleja a medida que la ciencia y la exploración se entrelazan en la búsqueda de respuestas. La melodía desconocida resuena, no solo en el espacio, sino también en los corazones y las mentes de aquellos que se aventuran a comprenderla. Entonces, como una de las misiones más importantes de la civilización y primer paso para el primer contacto con una civilización extraterrestre, se creó la expedición científica, liderada por la incansable doctora Trinity Mendoza y el capitán Alex Turner. Se aventuró al espacio en la nave estelar Stortebeker. Su misión era explorar los confines del universo, en búsqueda de la lejana señal que se ponderaba, a una distancia de 5.2 por 10 elevado a la cuarta potencia años luz de distancia. La doctora Mendoza, asomada a la ventana de observación, reflexionaba sobre la naturaleza insondable del cosmos. De repente la nave tembló y las luces parpadearon, y en menos tiempo de un parpadeo, evocando un eco del pasado, se encontraban en el desliespacio, el cual era el medio por el cual su poderosa nave interactuaba para avanzar distancias brutales en tiempo récord, gracias a que dicho medio no se podía considerar una dimensión espaciotemporal, todo ocurría en menos un día en la Tierra. Capitán, algo no está bien, gritó la teniente Rodríguez desde su estación. Prepárense para el impacto, ordenó el capitán Turner mientras la nave se sacudía con violencia. La Stortebeker, alimentada por tu motor, Alcubierre, emergió de la distorsión espacio-temporal en un lugar que parecía pertenecer a otra época, pues los ojos de los tripulantes no eran capaces de observar ninguna estrella o cuerpo celeste a 50 años luz de distancia a la redonda. El espacio circundante estaba teñido un negro casi absoluto excepto por las estrellas más distantes, lo cual era naturalmente anormal debido a que deberían de tener la capacidad de observar otros cuerpos celestes, estrellas, o al menos algún cometa o algo relativamente más cerca. Se supone deberían de estar ahí, así lo reportaban los numerosos telescopios satelitales antes de que iniciara la misión.
comentó la doctora Mendoza mientras no apartaba la mirada de la ventana. ¿Dónde estamos, capitán?, preguntó el teniente Sagen, con una mirada de asombro. Nos encontramos en el sistema El Brazo de Perseo, se supone, contestó el capitán Turner mientras observaba con incredulidad los monitores de la nave. Capitán, la señal se intensifica a medida que pasa el tiempo, informó la teniente Miriam Rodríguez, especialista en comunicaciones, mientras sus dedos danzaban sobre el panel de control. Prepárense para el despliegue de drones de exploración. No sabemos qué nos espera, ordenó el capitán Turner, su mirada fija los numerosos parámetros que se encontraban en la pantalla principal. Los drones se lanzaron al espacio, explorando el vacío en busca de indicios. La doctora Mendoza, especialista en exobiología, analizaba los datos recopilados con creciente fascinación. «Capitán», exclamó la teniente Rodríguez. «Las lecturas indican que la señal proviene de un objeto celestial desconocido. Es gigantesco, más allá de cualquier cosa que hayamos encontrado antes». La tripulación observó en silencio mientras la nave se aproximaba a la fuente de la señal. Una estructura masiva se reveló ante ellos, una amalgama de geometrías masivas cuya inmensidad desafiaba toda comprensión humana sobre lo que técnicamente era posible. Estructura cuya inmensidad titánica hizo pensar inmediatamente a todos los tripulantes que cualquiera intentara dar testimonio sobre lo que sus ojos observaban, por muy exagerada que sonase, no sería ni la milésima parte del tamaño que pudiera llegar a imaginar. «Un humano. ¿Qué diablos es eso?», murmuró el teniente Mark Reynolds, el piloto, con incredulidad. La doctora Mendoza, con ojos brillantes de anticipación, se acercó al capitán Turner. «Capitán, podría ser la respuesta a preguntas que la humanidad ha formulado durante siglos. Debemos investigar más de cerca». A medida que la Stortebeker se aproximaba, una vibración desconocida resonó a través de la nave. Las luces titilaron, y los paneles de control parpadearon con una secuencia alienígena. «Desplieguen los escudos», ordenó el capitán Turner, pero era tarde. La nave fue envuelta en una luz cegadora, increíblemente lejana, quizás a un parsec de distancia, quizá más. La tripulación sintió una presión intensa mientras la Stortebeker era absorbida por la estructura celestial. El capítulo 1 culmina con la incertidumbre y el suspense mientras la Stortebeker se adentra en lo desconocido. La tripulación, atrapada en un rincón remoto del cosmos, enfrenta un destino incierto. ¿Qué les aguarda en esta entidad alienígena? ¿Podrán desentrañar el misterio y regresar a la Tierra? Estas preguntas quedan suspendidas en el vacío estelar, esperando ser respondidas en el próximo capítulo. Si te ha gustado, apoya al canal dejando tu like y suscríbete para más contenido. Gracias por visualizar contenido de Evolution Prime.